Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Cuarto Intermedio. Estamos en vivo, concretamente, en una edición especial, una mesa judicial que hemos armado, mesas que tenemos la idea, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, de seguir desarrollando aquí en Cuarto Intermedio sobre diversos temas, sobre diversos asuntos, sobre causas en particular, concretamente. En el día de hoy lo que tenemos preparado para compartir con todos ustedes tiene que ver con, antes que la otra, ¿por qué deberían llegar las dos de la misma manera? ¿Qué pasa con la libertad de expresión? ¿Hasta dónde tiene permitido la prensa avanzar en cuanto a lo que atañe a la libertad de expresión? Bueno, un montón de temas para debatir esta noche con el juez Gonzalo. Comunicación de nuestro programa de aquí hasta las 23:30 es el tema central. Hoy la mesa es judicial en Cuarto Intermedio. Redes sociales habilitadas como siempre. También las líneas fijas, no es un teléfono, son dos líneas fijas del canal donde pueden hacer su llamado. Por supuesto, siempre relacionado al tema en cuestión. En este caso, la justicia y los medios de comunicación y la justicia. Bueno, los presenté absolutamente a todos, concretamente ahí lo están viendo en pantalla. Muchas gracias por estar del otro lado para todos esto. Y arranco directamente, voy a hablar puntualmente de lo que tiene que ver con los medios. Doctor Basualdo, ¿los medios de comunicación son formadores de opinión para usted en temas judiciales? No tengo ninguna duda que así, sí, lo son, obviamente que lo son. Hay una dualidad que se genera entre lo que en el dogma que los jueces hablan por sus sentencias y otra que está dada por los juicios mediáticos que todos conocemos y que a diario los estamos viendo todos los días. Por lo general, ahora voy a decir cuál es a mi humilde entender, cuál es el motivo. Esto produce una disociación entre la tarea que realmente se cumple en el ámbito tribunalicio con lo que la sociedad conoce o entiende que conoce dentro de los tribunales. Un colega suyo, un amigo personal, el periodista Gustavo Carvajal, seguramente lo ubicará, del diario La Nación, de Crónica, ahora en Canal 26, refirió este tema y dice que la sociedad está cada día más ávida de conocer lo que acontece intramuros. Y también hace una mención, porque se dedica justamente a periodismo, a lo que refiere a temas judiciales, temas de seguridad y demás, y refiere que es necesario que los operadores estén capacitados para brindar la información y llevar a la sociedad la información. Más allá de que el sistema en el que estamos inmersos en la actualidad difiere muchísimo respecto al sistema anterior, donde era escritural, secreto, ahora es un sistema de puertas abiertas. Cualquier ciudadano, obviamente no ahora por el tema de la pandemia, ¿no? Pero cualquier ciudadano tiene derecho a interiorizarse de lo que acontece dentro de una sala de audiencias, cuáles son las posiciones de las partes y conocer qué es lo que resuelve el juez y en base a qué fundamentos. Esto yo entiendo que bien transmitido seguramente evitaría cierto encono que advierto entre la sociedad y las resoluciones judiciales. Aldo, la cuestión acá de la formación de opinión, fundamentalmente de lo que le consultaba recién a Basualdo, ¿crees que gira en materia general a nivel judicial o particularmente en lo penal? No, en realidad la prensa, el periodismo, que es una actividad que existe hace muchos años, hace muchos siglos, cada vez tiene mayor importancia, porque efectivamente la gente está queriendo saber un montón de cosas y la quiere saber ya todo esto de la inmediatez en los conocimientos de lo que ocurre. Pero esto se da en todos los órdenes, no solo en el campo de lo penal. Ocurre que los casos que llegan a la actuación de la justicia penal suelen ser los que más impactan en la opinión pública y entonces obviamente tienen una repercusión, pero
pero hace muy pocos días atrás la Corte Suprema de la Nación autorizó o habilitó a las municipalidades en ciertas condiciones y bajo ciertas formas a disponer el cierre de comercio los días domingos. Sí. Y eso fue comentado en todos los medios y no tiene nada que ver con una causa penal, es una cuestión administrativa municipal. Por lo tanto, la necesidad o la búsqueda de esa información está en todos los órdenes. Reitero, en los casos nuestros suele haber personas muertas o víctimas de hechos graves y entonces eso atrae más la curiosidad, el morbo y la atención de todos, ¿no es cierto? Ricardo, a consecuencia de esto, de lo que estamos hablando, ¿cuánto crees que incide la presión de la opinión pública en las decisiones judiciales? Gracias a Dios tenemos jueces con suficiente formación, no solamente académica, sino de valores, lo que hace que asuman con valentía, en algunos casos para poder resolver y decidir, pero sin ninguna duda que eso le produce un profundo detrimento en su tranquilidad anímica, porque es muy común que ante una resolución que a la determinada prensa no le agrada, la publicitan de determinada forma, sin ninguna duda, con una enquina y con una subjetividad absoluta, que hace enardecer a la comunidad y comienzan las agresiones totalmente desmedidas hacia el magistrado. Es muy común, ante una resolución, normalmente sucede ante una absolución o ante una libertad otorgada, que salgan a manifestarse diciendo justicia, como si eso no fuese justicia. O sea, parecería que para el público de la red social entiende que únicamente hay justicia si el juez resuelve condenar. Únicamente hay justicia si el juez resuelve ordenar una preventiva o mantener una preventiva. Sí. Y eso sin ninguna duda, si uno se lleva al análisis de que el juez es una persona como nosotros, que tiene sentimiento, que tiene afecto, que tiene tranquilidad o intranquilidad espiritual, que tiene familia, y produce sin ninguna duda un menoscabo, porque claramente un juez se siente agraviado, se siente insultado, cuando en los medios se escribe o en las redes sociales literalmente barbaridades sobre su decisión. Y fundamentalmente porque es tergiversada, totalmente tergiversada, en cuanto a que normalmente el que escribió o el que leyó y se sumó compartiendo, siquiera sabe lo que se trató en el recinto. Yo cuento una anécdota muy personal que me ha pasado a escasos días de esta fecha. Un juicio, una resolución judicial que ordena la absolución del imputado, y saliendo de la oficina de gestión, algunos manifestantes aclamando y diciendo justicia, justicia, y enojados por la resolución. Entonces me tomo el trabajo de preguntarle a una señora que estaba con un cartel gritando, le digo, señora, ¿y qué era justicia para usted? Y quedó balbuceando. Le digo, ¿usted presenció, sabe de qué se trataba? No. Claro, los medios de prensa, o algunos medios de prensa, entienden que es una forma de ejercer poder, obviamente un mal poder. Yo entiendo que la prensa debe informar, pero no debe formar opiniones. La opinión tiene que ser de la persona, y el Poder Judicial, como todo poder, no puede escapar a esas presiones. Y los jueces están lamentablemente muy expuestos, y en eso tenemos que colaborar todos, no solamente los abogados, sino la comunidad entera, para que puedan mantener esa imparcialidad y fundamentalmente tener una tranquilidad espiritual de poder resolver sin consecuencias que serían estas opiniones nefastas sobre su resuelvo. Andrés... No sé si contesté lo que me habías preguntado. Sí, Andrés, y siguiendo lo que estaba planteando recién Ricardo, ¿vos considerás puntualmente que en realidad en esto de la apreciación acerca de qué es justicia y qué no es justicia, por lo general, dentro de lo que tiene que ver con la opinión pública, lo que siempre se espera es la mayor de las penas? Sí, es un poco más amplio el tema.
entiendo que todo esto tiene que ver con algo que celebramos, porque sé que ninguno de los presentes en esta mesa virtual está en contra de la publicidad del sistema acusatorio adversarial. Al contrario, la celebramos, la festejamos y sabemos que consolida más que nada un Estado de Derecho. Y la consagración del principio de publicidad tiene varias aristas. En realidad, y según algunos autores, es la garantía de las garantías la publicidad, porque precisamente permite el control de todos de las otras garantías. Uh-huh. Hay una frase que me gusta decir, que sirve tanto para los fiscales, los querellantes, los defensores, precisamente con el principio de publicidad, que dice: denme el juez que quieran, un juez parcial, un juez corrompido, mi enemigo mismo si quieren. Poco me importa con tal de que todo lo que se haga en el juicio, y que nada se puede hacer si no es en presencia del público. También tiene otra lista, que es, como decía, el control de los actos de gobierno. Sí. Los ingleses dicen que no basta que se haga justicia, sino que es preciso que se vea, que la sociedad vea que se haga justicia. Ajá. Lo cual compartimos absolutamente, pero ahí viene el tema que me preguntabas, Rodrigo: ¿qué es que se haga justicia? Generalmente en el concepto, en el 99% de los casos, mal entendido, obviamente, muchos medios de comunicación y en definitiva la gente que recepta esa información entiende que se haga justicia es una condena en la mayoría de los casos, o en los menos una absolución. Pero no importa el resultado. Que se haga justicia es que se lleve un proceso válido, legal, justo, con respeto de las normas procedimentales, de las garantías constitucionales, por un juez o varios jueces imparciales. O sea, nada tiene que ver con el resultado. Mire, le voy a contar algo que creo que usted está en conocimiento, no sé si se va a acordar, y seguramente el doctor de Gumois, que también está aquí en la mesa, se acuerda porque intervino, él como querellante y yo como defensor. Alguien que ya no es más juez, en una sentencia de un caso muy renombrado, propugnó en un voto de disidencia un agravamiento de la pena para un defendido mío. ¿Cuál es el caso? Le dieron 12 años, Zuligoy. Ajá. Bueno, propugnaba una pena el juez de 15 años de prisión. ¿Sabe por qué? Porque dijo que los hechos tuvieron repercusión social, sobre todo en la comunidad de la región, y que se ha visto afectada ante el mismo, lo que quebró la paz y la tranquilidad de la comunidad. Sinceramente, un espanto me pareció, con todo el respeto que me merece el magistrado, hoy jubilado. Porque todos los delitos quebrantan la paz social, por eso son delitos. Uh-huh. Más allá de la repercusión social o mediática que tengan. Pero sabemos que muchas veces precisamente la repercusión social o mediática obedece a otras cuestiones que son totalmente ajenas a la magnitud del quebrantamiento de la pena del delito, si es más o menos importante. Muchas veces inclusive por la singularidad de las personas involucradas o el apellido, sea por el motivo que fuere, que los medios periodísticos decían otorgarle tal o cual importancia. Muy flaco favor se le hace entonces al nuevo sistema de enjuiciamiento penal si usamos la publicidad, que tiene otros fines, para tratar de generar en la sociedad una carga emocional, y ahí voy a lo que me preguntabas, de mayor o menor pena. Queremos más pena. Inclusive hasta llegar al límite último ya, insostenible, inconcebible, de llegar a confundir el máximo o el mínimo de una pena, inclusive hasta con la responsabilidad penal. De acuerdo a la presión social que haya, vamos a ver si los condenamos o no. Insisto, acá en el foro estoy absolutamente convencido que esa opinión pública, ese juicio paralelo para los magistrados no existe y hacen caso omiso al mismo, pero no deja de crear cierto malestar en la sociedad. Lo vemos reflejado todos los días. Leonardo, no sé si... Sí. Leonardo, siguiendo lo que planteaba recién Andrés, ¿a qué crees que se deba esta cuestión, esta falla que tenemos? Voy a hablar en general, los medios de comunicación. ¿A intereses ocultos? ¿A una falta de capacitación? Y mira, esto tiene un poco... Buenas noches ante todo, porque me conecté tarde por una cuestión laboral. Buenas noches
a los televidentes también, y a los colegas presentes, al señor fiscal Gerosa, al doctor Basualdo. Sí, escuchando atentamente parte de lo que dijo el doctor Basualdo, al doctor Gerosa, a Ricardo y a Andrés, también hay algo que hay que destacar en esta cuestión, que si bien comparto lo que decían los colegas, generalmente estamos del lado de la defensa, también es un problema que lo sufren las sociedades pequeñas. Si bien los medios de comunicación, como cuando yo era chico le preguntaba a mi papá, había una radio muy famosa que decía el cuarto poder, y le decía, papá, ¿qué quiere decir el cuarto poder? Y ahí me explicó mi padre, dentro de mi inocencia, lo que ello implicaba. Entonces, la responsabilidad que implica tener la posibilidad de un micrófono, un portal de noticias o cualquier medio masivo de comunicación es tremenda, máxime cuando se tratan de hacer noticias o decisiones especiales. ¿Por qué? Porque puede tornarse como formador de opinión y puede influir indirectamente en una decisión jurisdiccional. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy peligroso que se haga un mal uso o un uso desmedido de ese poder, porque es innegable que los medios de comunicación tienen ese poder de tergiversar, de desnaturalizar realmente la información que se intenta dar. Sin perjuicio de todo ello, Rodrigo, conscribiéndolo dentro de las sociedades pequeñas, que como la Reconquista, una ciudad chica, por ahí lo que dicen los medios de comunicación pueden influir aún más fuertemente que lo que influyen en una ciudad grande. ¿Por qué? Porque el boca a boca y los medios de comunicación surten efectos más rápido, sí, al ser más pequeña la ciudad. Entonces, eso puede tener un impacto negativo en una decisión judicial. Gracias a Dios, tenemos jueces, magistrados y magistradas entiendo son lo suficientemente probos como para tomar decisiones sin que le tiemble el pulso y no verse influida dicha decisión. Pero no quita que incomode de cierta forma u otra la tergiversación que puede llegar a ocurrir en los medios de comunicación de la noticia. Escuchame, en realidad pensás de que nunca les tiembla el pulso a los jueces. Hablo en general, no estoy hablando de Basualdo que está ahora con nosotros, hablo en general, a la hora de fallar, ¿nunca? No le debería temblar el pulso en absoluto. Yo, por mi experiencia profesional, sí, veo que la presión de los medios de comunicación se sufre más en las localidades pequeñas que en las grandes ciudades. Aldo, ¿coincidís? Por el momento, sí, decime, Leonardo. Nunca dudé ni dudo de la capacidad de nuestros magistrados en la zona. Siempre han sido lo suficiente probos. Mira, buenas noches al doctor Baucero. En los casos que yo he tenido, que es sobre lo que puedo hablar, no ha habido ninguna presión que pueda mencionarse que haya afectado lo que los jueces han decidido. Me ha ido muy bien, y no tan bien en los distintos casos que he tenido. He ganado muchas audiencias de prisión preventiva y he perdido algunas. Se pierde y se gana muchas veces. El problema es cómo uno comunica las cosas para que los jueces sepan y entiendan las razones de cada uno. Pero creo que el problema es mucho más allá de lo que ustedes o la prensa en general dice, sino es el uso de los medios del internet para que cualquiera publicite cualquier cosa, a veces en contravención a las normas, a veces afectando a víctimas. En mi caso, yo lo veo mucho, eso de publicar situaciones que son vergonzosas o que van a generar bullying en menores, afectando al imputado o a las familias, en una especie de asesinato virtual, porque te publican algo ahí, vos no tenés defensa, no tenés procedimiento, y ya te dejan de alguna manera expuesto, y eso obviamente que genera en la sociedad malestar. Claro, la justicia tiene su tiempo, por suerte tiene tiempos. Por suerte la justicia no es sumaria, no se ejecuta a una persona con una sola denuncia, que hay todo un proceso. Pero en ese tiempo todas estas cosas hacen que se genere todo un mal clima, como decían los colegas, que
que también se ve reflejado en el descrédito que muchas veces tiene el Poder Judicial, porque nadie está libre de tener un prejuicio sobre lo que debería hacer el juez y por lo tanto ya anda a convencerlo de que las cosas, como dijo el doctor Dumont, en el debate, en la sala de audiencia fueron distintas. Sí, ahora... Y además tenemos el grave problema de que el proceso judicial no busca construir la verdad desde que el mundo se inició hasta ahora. Es un fragmentito como de una manera creíble y razonablemente aceptable para todos, y por lo tanto tiene falencias. Y puede haber una opinión distinta, normalmente no, pero puede haberla. Y no estamos acostumbrados a esa situación. Aldo. Entonces, claro, se genera una situación de insatisfacción en la gente que no sé si vamos a tener que poder, que vamos a tener herramientas para cambiarla. Y sobre todo yo lo veo desde el punto de vista de la víctima, cuando a veces te piden información que la damos nosotros y no alguien especializado, los fiscales, porque la ley nos obliga y bla, bla, bla. Resulta ser que vos no le podés dar información a la prensa porque si publicás los hechos queda claro quién fue la víctima. Y a lo mejor es un niño, una niña, un adolescente joven que ha sufrido un hecho vergonzoso, y si vos se das a conocer el papá, la mamá o el barrio o el domicilio, ya está, ya se identifica, aunque no le pongas el nombre a la criatura. Ajá. Entonces también cargamos con esa responsabilidad, claro, de no poder expresarnos adecuadamente o suficientemente, de tener que proteger intereses y de tener que buscar una manera de que la gente entienda. Y esta discusión que tenemos nosotros con la información que tenemos que dar, a veces no la podemos resolver bien, porque a alguien dejamos insatisfecho. O no damos la información suficiente, o sin querer afectamos a quien no deberíamos afectar. Tratamos de no hacerlo, supongo que todos los abogados o defensores acá también están en esa lucha, pero a veces algo tenés que decir, más nosotros que tenemos la obligación de expresarnos como funcionarios de la justicia, y es muy difícil hacerlo en este contexto. Cortito les pregunto, antes de hacer una pausa, Ricardo, en el caso tuyo en particular, vos puntualmente actuando como defensor, supongamos, ¿tampoco sentiste nunca ningún tipo de presión a la hora de un fallo, a la hora de lo que tiene que ver con esto que volvemos a decir, los medios de comunicación como formadores de opinión pública? Bueno, claramente yo no soy el que resuelve. Te voy a contestar con una anécdota. Pero por ahí una familia, claro, pero por ahí una familia, ponele, de una víctima, conocida la resolución. En muchos casos puede haber que no queden conformes. Sí. Mira, en una circunstancia también con un juez ya fuera de funciones porque ha cogido los beneficios jubilatorios, dictó una resolución que yo claramente entendía equivocada, y nos encontramos en pasillo de tribunales. Yo no le hice ningún comentario, pero él sí me dice: mirá, en realidad que te lo modifique la Cámara, porque si yo resolvía como correspondía, me iban a matar los medios. ¿Te dijo? Esa fue sí una circunstancia. ¿Cómo? ¿Te dijo eso directamente? Bueno, ¿fue sincero? Sí, directamente, sí. Fue una circunstancia que me ha lastimado profundamente en lo que hace al ejercicio profesional, porque, bueno, gracias a Dios la Cámara luego enmendó esa circunstancia, pero sin ninguna duda los magistrados sufren una presión y nosotros tenemos que colaborar en que esa presión se minimice, que el magistrado tenga de verdad libertad, porque yo sostengo y afirmo que tenemos, gracias a Dios, jueces valientes. Pero tampoco pidémosle que se inmolen por la comunidad y por la justicia, porque, vuelvo a insistir, viven en una comunidad muy chica y es habitual. Sacan una resolución que no agrada y es una cloaca en las redes sociales, las cosas que le dicen al magistrado y a su familia. Yo el año pasado querellé a 3 o 4 personas, incluido un periodista, porque en una causa de un juicio abreviado, es decir, conciliado los intereses de la Fiscalía con la defensa, un magistrado homologó un acuerdo y en las redes sociales escribían: ojalá que mañana le maten el hijo al fiscal. A ese nivel de violencia y a ese nivel de mala publicidad de una resolución judicial. Comparto lo que dice Andrés acerca de la publicidad. Ojalá la gente se acostumbre a ir a ver los juicios. El problema es que la comunidad, la gente no ve los juicios.
El problema es que la gente consume una información que en muchos casos es falaz. Sí, pero una cuestión de tiempo también, Ricardo. Mucha información que algunos medios brindan es falaz. Te pongo un comentario, claro, mucha gente simplemente. cree que... Sí. Sí, doctor. Perdón, doctor, lo interrumpí. Continúa. No, adelante, es un diálogo, doctor, no hay problema. No, lo que quería decir también a colación de lo que usted está mencionando, muchas veces uno lee lo que dicen los medios respecto de X causa, determinada causa. Sí. La familia, la víctima, gente que participa del debate, muchas veces se queda tranquila con la resolución que uno ha tomado, aunque sea adversa a los intereses de la víctima o de los familiares. Lo agradece y uno luego lee una noticia periodística y eso no se ve reflejado. Digamos, es como que algunos medios se arrogan la facultad de decidir por la sociedad en su conjunto, cuando la propia víctima está conforme con la resolución o entiende por qué uno como juez arriba a una determinada resolución, y después eso se ve reflejado en los medios y viene la cloaca que decía el doctor de Gumois en cuanto a las recriminaciones y comentarios peyorativos respecto del juez, del fiscal, si no logra el objetivo máximo, que es la persona encarcelada, y no solamente a uno, de uno que el doctor de Gumois, que también los comentarios. Basualdo, y a todos les pido, déjenme hacer una pausa, hacemos una pausa y seguimos. Quiero hablar también de las redes sociales, estos nuevos medios de comunicación, por lo visto, no tienen la mejor de las opiniones con respecto a ellos. Hacemos una pausa y seguimos en esta gran mesa judicial hablando de nosotros, los medios de comunicación en general y la justicia, cómo nos llevamos y la opinión pública, por supuesto. Hacemos una pausa breve, y estamos de vuelta con Gonzalo Basualdo, Aldo Gerosa, Ricardo Gumoy, Andrés Guío y Leandro Baucero. Muy bien, segundo bloque de este cuarto intermedio, mesa judicial virtual, por supuesto, la de esta noche concretamente. Bueno, mensajes que han ido llegando y que vamos a tratar, por supuesto, de compartir. En realidad son consultas que tiran sobre la mesa algunos televidentes que están siguiendo el programa puntualmente. Lo decimos, está Gonzalo Basualdo, juez de la ciudad de Reconquista, Aldo Gerosa, fiscal también del MPA de aquí, Ricardo de Gumois, Andrés Guido y Leonardo Baucero, abogados penalistas de la zona. Los tenemos conectados algunos de ellos. Bueno, a ver, Andrés, te pregunto vos. Ricardo decía en el bloque anterior puntualmente que nota cierta enquina, lo anoté inclusive, de parte de algunos medios de comunicación a la hora de la tergiversación. ¿Vos ves lo mismo o ves directamente que hay medios que en realidad no están capacitados y les falta, justamente profesionalismo para cubrir materia judicial? Mire, Rodrigo, sí, noto varias cosas. A ver. Todas las que usted dijo y varias más. Ah, la fiel, bueno. Bien, en primer lugar, a mí me llama muchísimo la atención que los medios critiquen la resolución judicial, o sea, el veredicto, para que la gente me entienda si es la absolución o la condena. No voy a decir, no habiendo visto todas las audiencias del juicio, porque como usted dijo, son muchas horas y la gente trabaja y a lo mejor... Y sí, la gran mayoría. Los medios Claro, pero si vamos a hablar y si vamos a tomar una línea para hacer periodismo judicial, mínimamente tendríamos que escuchar aunque sea el 30%, 40%, o por lo menos escuchar los alegatos finales, que es donde las partes meritúan la prueba que se produjo en el juicio. Sí, sí. Yo le aseguro que nadie lo hace. Pero, ¿nadie? No, se lo puedo asegurar. Pero lo que me sorprende es que emiten la opinión, lo cual está bien. Pueden decir, me pareció mal el fallo, me pareció bien, no solo sin presenciar el juicio, sin presenciar enteramente los alegatos, a lo mejor sin la preparación para eso y demás, sino que lo hacen antes de ver los fundamentos de la sentencia. ¿O dónde vio usted que un periodista, estoy hablando en general, de todos lados, analice después la sentencia que dictó el juez? Sentencias
profusas, sentencias estudiadas, sentencias con fundamentos, sentencias que se basan en lo que pudieron probar o no las partes, donde hay un sinnúmero de cuestiones, inclusive muchas cuestiones procesales. Eso me parece una barbaridad. Y me parece una barbaridad, obviamente, que la gente, a través de las redes sociales, como bien vos decís, que no tiene obligación de saber, pero escucha eso, y entonces empieza con cuestiones atacando al fiscal, atacando al juez, sí, atacando al querellante, atacando a los abogados defensores, o como bien dijo hoy el doctor Gerosa, Aldo Gerosa, con una objetividad que siempre lo caracterizó, inclusive se afecta al imputado también y a la familia del imputado. ¿Por qué? Porque el imputado, todos sabemos que goza del principio de inocencia, y en las redes sociales sufre un escarnio, una estigmatización, inclusive a lo mejor un familiar que nada tiene que ver con el delito, que hoy es imborrable. Sí, ahora coincido, pero ¿no creen que esto, Gonzalo, vos no crees que esto en realidad forma parte, no lo estoy justificando, pero que esto de lo que sucede en las redes sociales, del escrache gratis, puntualmente, que pasa en la escena judicial, forma parte de lo que lamentablemente pasa en otras esferas dentro de lo que tiene que ver con la discusión, si se le puede llamar discusión, en las redes sociales? Sí, entiendo que sí. Desgraciadamente hay faltas de conocimiento en los diferentes aspectos. Puntualmente el derecho penal, que es lo que atañe, entiendo que sí. Hay una confusión general, nadie le explica a la gente qué es una medida cautelar, qué es una sentencia definitiva. Mucha gente, hace lugar a una cautelar, por ejemplo, donde impone una prisión preventiva a los fines de que se investigue, de que se avance en la causa, y de conformidad a lo que solicita el fiscal muchas veces, y la gente, uno lee los comentarios, lo que evidencia el desconocimiento, además del insulto gratuito, correspondía a darle 10 años o le hubieran dado perpetua. Entonces la gente desconoce cuál es el procedimiento del proceso penal en sí. La gente, por lo poco que conoce de manera tergiversada en algunos casos de las diferentes causas que están en boga en el momento dado, o bien porque toman una posición de alguna manera se compenetra con la posición sea de la defensa o sea de los acusadores, toman una posición y directamente consideran, sin saber cuáles son las etapas del proceso, que un juez, cuando se le trae conocimiento de una causa, automáticamente deben de disponer una sentencia definitiva sin un debido proceso. ¿Vos creés que el principal problema es cuando se toma posición? Entiendo que sí, mucha gente toma posición, lo vislumbra con una simple ojeada de cualquier noticia policial. No hay un solo comentario que no haga alusión a esto que le estoy mencionando. Hay un desconocimiento total. Ahora, cuando hablamos de este desconocimiento, Leonardo, te consulto a vos, cuando hablamos de este desconocimiento, la falta está de parte de los medios de comunicación, seguramente me vas a decir que sí, pero no está también de parte de los operadores judiciales, por ejemplo, bueno, ahora lo están haciendo y estamos hablando con todos ustedes, pero de alguna manera también salir a educar más, si se quiere, a la población sobre todas estas cuestiones de las que estamos hablando? Y sí, es responsabilidad del medio de comunicación a la hora de informar, y es un poco más o menos lo que decía el doctor Gerosa, afortunadamente. Hay situaciones en las cuales tienen que cuidarse de decir ciertas cosas, de no decir de menos o no decir de más, pero algo tenemos que decir. Sí, es responsabilidad del medio de comunicación dar una buena comunicación, una buena información. Sí. Sobre todo, estoy seguro que van a sentir los colegas aquí presentes, sobre todo con los titulares, porque por ahí los titulares tienden a tergiversar la información. Días atrás yo tuve una audiencia cautelar peticionada por mí, tuve la suerte de que se arribó un acuerdo con unos clientes, un acuerdo cautelar,
con la fiscalía y la querella, y lograron su libertad. Y un medio de comunicación publica de que una estrategia defensiva de otro estudio dio la posibilidad a que recuperaran la libertad la totalidad de los imputados. Entonces, ¿qué es lo que compra la gente y qué es lo que consume? También pasa y tiene que ver por lo que se le da. Entonces, ahora, Leonardo, te pregunto una cosita. Te consulto esto. Ahí vos, automáticamente, cuando sucede esto, bueno, y la pregunta va también para el resto, cuando sucede esto, ¿ustedes no se comunican con el medio de comunicación en cuestión y le dicen, che, quiero mi derecho a réplica, o quiero salir para aclarar tal cuestión? Me parece que no está bien lo que estás diciendo. Sí, En lo personal, bueno, perdón, doctor. No, por favor, usted. Lo vemos como común denominador. Sí. Andrés. No puede estar uno brindando explicaciones de manera permanente o saliendo en los medios a defender la resolución que uno ha tomado en cada causa particular. Yo creo que es el error de alguna manera transmitir a la gente o hacer pensar a la gente que los jueces son refrendadores de la posición acusadora. Eso con el viso de que lo que se hace es, si no uno no refrenda lo que hace el acusador, es un generador de inseguridad. Sí, buen punto. No se puede estar dando explicaciones permanentemente. No se puede dar explicaciones permanentemente. No corresponde, por otra parte, estar saliendo al cruce, si uno estaría pendiente de los medios de comunicación y desgraciadamente, en mi caso personal, estoy seguro que en el de los colegas que están en el estudio virtual, es imposible. Está bien, pero definitivamente sí les afecta. Y ahí voy con Andrés y con Ricardo, que también querían agregar algo, y Aldo seguramente. Definitivamente sí les afecta, Basualdo, esto. No digo de que tengas que salir, entiendo el punto, no podés salir a decir, a responder a cada cosa que dicen de uno, y en este caso en materia de los fallos judiciales. Ahora, que están pendientes, en mayor o menor medida están. Bueno, uno vive en sociedad, se informa, se educa, claro, vive con la gente, recibe los comentarios, no está pendiente permanentemente uno de ver qué quieren a partir de mi resolución. Uno los lee eventualmente en un momento de ocio que pasa noticias y lee un titular, como bien dijo el doctor Baucero, que le llama la atención, sí, y lee quizás algún comentario, pero no estamos pendientes. No estamos pendientes. Andrés, ¿vos querías agregar algo? No, simplemente, a ver, sí me ha ocurrido, no sé si derecho a réplica, porque ustedes son después los que tienen el micrófono, después que yo deje de hablar. Sí, ¿qué tema ese? Sí, tal cual. No, sí, es un tema. Pero tendría que repetir el alegato de vuelta. Por eso decía hoy que me parece muy imprudente emitir una opinión categórica sin todavía leer o interiorizarse sobre la sentencia. Me ha pasado específicamente con un medio local que criticó, inclusive me criticó a mí como defensor, cuando lo que yo hago es simplemente mi trabajo, y luego de dictados los fundamentos de la sentencia, he ido a ese medio, leyó la sentencia y dijo, no sabía que había pasado esto, en realidad está bien, en realidad no fue una absolución, pero fue una condena muy menor a la que pedía el fiscal. Por eso digo que me parece muy apresurado emitir una opinión categórica, porque la gente recepta eso únicamente con el veredicto, y sobre todo cuando no se sabe qué es lo que pasó en la sala de audiencia. Sí, somos muy de expresar cuestiones categóricas. Ricardo, vos sonreías cuando estábamos hablando acerca de esto, ¿no? Es como que automáticamente tenemos que, y entramos en uno de los ejes centrales del programa de hoy, la mesa judicial, la sentencia mediática. Sí, que termina siendo más severa sin ninguna duda que la sentencia judicial. Lo que decía Andrés sobre el derecho de réplica, obviamente que es absolutamente abstracto, no es real, no es cierto. Por eso decía, ustedes nos llaman y supongamos que en tu programa mañana en La Grieta haces un comentario, yo te llamo para aclararlo. Sí. Y vos me vas a dar 5 minutos y después vas a tener 2 horas vos
para desvirtuar hasta mis propios dichos. Pero pará, así contado parece que somos los peores. Te doy 10, no te van a alcanzar 10, te doy 15. ¿Entendés? No existe ese derecho a réplica. Fundamentalmente tiene que nacer de tu formación de valores. Acá estamos, es una ciudad pequeña, conocemos todos los operadores que estamos en este momento en la mesa y el resto del foro y de los señores magistrados y los señores fiscales, conocemos los medios de prensa porque habitualmente... Y sabemos que hay medios de prensa que, por ejemplo, van a publicitar una resolución judicial que ordena una preventiva o una condena, pero nunca publicitan cuando la resolución judicial tiene que ver con la libertad del imputado. Es decir, en primera plana, prisión preventiva para Corti. Sí. Cuando Corti después se hace una morigeración o se hace una revisión de esa cautelar y sale en libertad, pasa absolutamente desapercibido y nadie ni siquiera lo publicita. ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Hay una cuestión personal hacia Corti o directamente es porque garpa una cosa y la otra no? Claro, paga el morbo. Yo siempre digo, se anuncian las muertes, nunca los nacimientos. Entonces, paga el morbo en realidad. Entonces hay gente muy asociada a la morbosidad social y publicita esas circunstancias, esas cuestiones. Y claramente desvirtúa lo que es la justicia, lo que es una resolución, lo que ha sucedido en la causa. La gente se pliega a eso. Sí. Tenemos consecuentemente una justicia social o mediática absolutamente desvirtuada y muchísimo más severa y sin posibilidad de defensa que la judicial. O sea, ojalá los medios adoptarían la posibilidad de verdad informar. Aldo, ¿cómo te llevas con la sentencia mediática? En general coincido con lo que se está hablando, Rodrigo. O sea, no con la sentencia mediática. Nosotros tenemos que resguardar desde nuestra posición en la Fiscalía, resguardar los intereses de la víctima, como los defensores del imputado. Y no se puede muchas veces, a partir del conocimiento que se construye por los medios de comunicación, realmente hacer entender y comprender qué es lo que se está haciendo, porque cómo se construye conocimientos para dictar una sentencia, a partir de lo que se ve en el debate, de la discusión entre las partes, no de las peleas de los abogados, que muchas veces nos chicaneamos, pero no es por eso, sino de lo que el testigo expresa, la forma en que lo expresa, cómo enfrenta los interrogatorios, los contrainterrogatorios y qué convicción eso le lleva al juez. Y eso lleva mucho tiempo y hay testigos que están 1 hora, otros un poco menos, bueno, es toda una construcción de conocimiento que no se puede hacer leyendo una página o publicando algo en Facebook o en alguna red social o leyendo el diario. Entonces, es muy difícil desde nuestra posición de fiscales, vuelvo a decir, supongo que para la defensa también lo mismo, pero es muy difícil para nosotros salir a confrontar con los medios o a ejercer alguna especie de réplica, porque en lo que va de este año y hasta, supongo que debe haber sido hasta el viernes o hasta el jueves pasado, a mí se me asignaron ya 805 legajos, o sea, a razón de 5,33 casos, que a veces tienen más de una víctima por día, incluyendo sábado, domingo y feriado. ¿Cómo haces con esa catarata de trabajo, donde muchas víctimas necesitan una respuesta urgente y entonces hay que tratar de ubicarla y que no falle el sistema, todos los pasos previos, para que no se demore, para encima tener que estar explicando y educando? Realmente es una tarea, no quiero decir que recaiga sobre los medios de prensa, sino que es una tarea de toda la sociedad. Pero no podemos tampoco trasladarle a la gente que lee los medios la responsabilidad por formarse mal una opinión. Hablaste de tiempo y consulto esto y hacemos otra pausa. Hablaste de tiempo, Aldo. ¿Crees que ahí está uno de los principales inconvenientes? ¿Que los tiempos de los medios de comunicación van muchísimo más rápido de lo que va a la justicia? Los tiempos de todos, porque ese de llame ya, que era una publicidad, es común. Todo el mundo quiere que las cosas se resuelvan ya, nadie le gusta, nadie quiere darse el proceso y esperar hasta que las cosas maduren. Las plantas dan fruta y las frutas maduran y después se pueden comer. No es ya, no se compra en el supermercado una sentencia, es un proceso. Y reitero, es necesario que lleve tiempo porque eso le permite a cualquier investigado y acusado inocente demostrar
o al menos desacreditar las pruebas de la Fiscalía o demostrar que es inocente. Si no, esto estaríamos en la justicia de tiempo revolucionario, que te ven con cara fe, te fusilen y te... Figura para instalarse en algún momento, para programarse, el jurado, que es quien da el veredicto si es culpable o inocente, mientras se tramita todo el proceso, permanece totalmente ajeno de la realidad externa, de la opinión de los medios, de las redes sociales, absolutamente inmaculado de eso, precisamente para darle absoluta garantía al imputado y también a las pretendidas víctimas. En definitiva, y lo que decíamos hoy, para que la justicia sea lo más perfecta que se pueda, lo más perfecta y entendido no en un sentido exacto de la palabra, porque somos seres falibles, somos seres humanos y como bien dijo el doctor Gerosa, en un proceso penal se reconstruye una partecita del pasado lo mejor que se puede. Pero precisamente esa forma de aislar en un hotel, así como vemos en las películas y demás, al jurado en Estados Unidos, es para proteger la justicia, el veredicto precisamente de el juicio paralelo, de la sentencia mediática. Es similar al que tienen los magistrados y sin embargo se están dando respuestas. Yo entiendo que no, bajo modo alguno podemos referir que exista una morosidad judicial que faculte a esa crítica animalazada que realizan los medios a veces de la justicia o de esa intención de formar una sentencia de opinión social. Para nada, en absoluto. O sea, tenemos un sistema que está andando, que está funcionando y en los plazos absolutamente razonables se están dando no solamente la sentencia judicial, sino la solución judicial. Porque estamos logrando muchísimos juicios abreviados, muchas salidas alternativas, mucho principio de oportunidad. O sea, no, en absoluto. Hoy por hoy creería que no. Con el sistema anterior sí, sin ninguna duda, porque estaba colapsado y fundamentalmente era anacrónico. Permítanme hacer una pausa porque si no, no llego. Pausa y seguimos en esta interesantísima charla, esta mesa de debate judicial con los doctores Basualdo, Gerosa de Gumó y Guido Ibaucero. Pausa, quédate allí, haceme caso, ya venimos. Bueno, muy bien, estamos de vuelta. Gracias a ustedes por estar del otro lado, aguardándonos, por supuesto, cuestiones técnicas que tienen que ver, bueno, con esta particularidad que estamos atravesando y que lamentablemente no sabemos hasta cuándo. Y por supuesto, gracias a los 5 invitados que tenemos que nos han aguardado para completar el programa hasta las 23:30. Bueno, hay saludos, hay felicitaciones por la mesa judicial, hay mensajes que hablan de que es otra la mesa judicial, la de Comodoro Pi. No, bueno, esta es otra mesa, puntualmente es la de cuarto intermedio. A ver, el tema de lo que tiene que ver con las redes sociales y que vos, Ricardo, comentabas una experiencia que tuviste y que lo llevaste a la justicia. Consulto acerca de esto. Los nuevos medios, las redes sociales, ¿hay un vacío legal allí? Hoy, ¿qué se puede hacer puntualmente para lo que tiene que ver, bueno, con los scratches, con lo que te posibilita ese anonimato que dan las redes sociales a la hora de acusar a tal o cual persona de lo que fuere? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese ámbito? No, yo no creo que haya vacío. Está la norma que nos permite obtener el remedio, el reparo judicial. Lo que sucede es que hay un alto nivel de impunidad. O sea, lo que decía el doctor Basualdo, un poco también Aldo, resulta imposible que una persona ejerza el contralor o que esté atento a todas esas circunstancias. Entonces, ¿pero por qué? Porque es muchísimo. Que es el anonimato. Claro. O sea, invento un Facebook, invento un Instagram y escribo lo que se me da la gana en ese anonimato. Y a la otra parte, si quiere obtener el remedio, que existe la legislación, existen los medios, le trae un trabajo importante. O sea, desde la contratación de un profesional al tiempo de su vida ocupando en esa circunstancia. Yo creo que debería pasar por la responsabilidad, en realidad. Sí, bueno, pero bueno, está bien, pero viste, considerando que eso no sucede, definitivamente la vuelta tendría que venir por otro lado. Digo, no sé. ¿Aldo? Claramente.
te sorprendería saber la respuesta que me han dado esas personas que te comenté el año pasado, que los querellé, o sea, fundamentalmente a una de las que había escrito, le digo, señora, y me dice, no, yo estaba en casa y no pasaban la serie que yo miraba, entonces me puse a escribir. ¿Eso te dijo? Con esa liviandad y con esa irresponsabilidad, sí, sí. Sí, bueno, y esa responsabilidad, Aldo, en relación a lo que tiene que ver con las redes sociales, puntualmente, ¿vos cuán pendiente estás de ello? En general trato de no estar mucho pendiente porque si no te saca de tu trabajo, te distraes. Ajá. Obviamente, Pero a has la sufrido... noche cuando vuelvo a mi casa, sí, leo algunas Sí. cosas como para estar al tanto de lo que va pasando. ¿Has pero- sufrido escraches? Sí, sí, todos hemos sufrido. Todos. Todos los fiscales, sí, sí, y muchos defensores y muchos jueces también. Ujú. Hay un nivel de violencia en general En que es muy general. elevado. Sí. Y lamentablemente se traduce en este tipo de acciones que son una especie de asesinato virtual, porque te fusilan ahí a la prensa y después nada vuelta a vos la opinión que se formó. Mucha gente que, como decía el doctor de Humoy, a veces mira y de casualidad ve algo de eso y ya se prende y ya seguimos en toda la misma. Hubo una manifestación contra por justicia en una causa que fue muy mal informada, pero no por la Fiscalía ni por la Defensa Pública, sino por otras personas, tampoco por el juez. Ajá. Se fomentó toda una manifestación donde alguien, en el marco de esa gente que estaba manifestándose, que pasó por frente a la Fiscalía y fue para el lado de tribunales, le rayó el auto a una practicante de la Fiscalía que va a trabajar gratis, va para ver cómo es el trabajo y practicar. Le rayó el auto. Es decir, esta violencia termina generando que alguien, o puede generar que alguien, se zarpe Sí. y cometa uno de estos hechos. O te para en la calle, o te grite, o ataque a tu familia. Por eso es la preocupación que tenemos nosotros. ¿Cuánto tenemos que ver Porque no en hay ese nivel de igualdad de locura? armas. Lo estamos discutiendo en un ámbito regulado, con reglas claras, qué se puede hacer No. a favor de la víctima o del imputado, o qué hay que hacer con esto, o cuál es la consecuencia jurídica. Y Es acción desgraciadamente se directa. replica. ¿Cómo? Y se Claro, replica sí, sí. permanentemente, se resienta enormemente a partir de un primer comentario insidioso. Sí. ¿Qué decía Basualdo? Y que lamentablemente se replican este tipo de conductas a partir de un primer comentario insidioso. Sí. Viene la catarata de consideraciones en igual sentido. Yo en lo personal acostumbro en algún momento del día a repasar las noticias y en Sí. algunos casos que me interesan veo algunos comentarios. Hay otros jueces que directamente ni abren las noticias, leen el título, Sí. porque es un tema que lo hablamos también nosotros en el ámbito del Colegio de Magistrados. Hay jueces que directamente no hablan de noticias y prefieren no leer siquiera los comentarios. Claro. Pero Quizás viste eso que... es un acto de masoquismo el mío. Pero es como que imposible, ¿no? Porque de última te manda el link un allegado, un conocido, un ser querido, mirá lo que dicen. Es como que es imposible mantenerse totalmente ajeno, ¿no? Sí. Yo entiendo, al menos para mí es Desconectado de imposible. la sociedad no podemos estar si Claro. siempre alguna información te llega. Claro, claro. Tal cual. Ahora, Gonzalo, cuánto tenemos que ver los medios de comunicación a la hora de ese mundo cada vez más intolerante y que se convierte en muchos casos en una cloaca virtual como son las redes sociales? ¿Cuánto tenemos que ver nosotros? Y en algunos casos bastante. Yo entiendo que el deber ético que tiene que tener cada periodista de informar y de brindar las herramientas para que la gente conozca, al menos en un caso, en un sistema procesal como el nuestro penal, lo que acontece realmente, cuáles son las diferentes posiciones y tratar de evitar hacer comentarios y sobre todo comentarios insidiosos, como decía hace unos minutos atrás. Muchas veces se habla peyorativamente de un juez de garantía, como que ser juez de garantía y velar por la correcta aplicación de la ley, lo que manda la normativa de fondo, de Sí. forma, la Constitución Nacional, los tratados supranacionales y demás, como que no tuvieran ningún valor. A eso me refiero. ¿Por qué se ha convertido...? Fíjate vos, Sí, Aldo. Fíjate vos que nosotros trabajamos en la cuestión penal con causas donde hay violencia. Generalmente hay mucha violencia que injustamente alguien recibe o que alguien habría propinado. Entonces, si nosotros agregamos a ese conflicto ya más violencia y más odio,
las peleas son realmente feroces entre las partes, contra los representantes, contra los jueces. Al final, en lugar de pacificar, se genera mucho más conflictividad. Y realmente esto es preocupante. La mala información, las falacias, las mentiras terminan muchas veces destrozando a la víctima o al imputado si fuese inocente, ¿no es cierto? Porque que a veces pasa que es inocente. Esto no se valora debidamente y entonces terminamos en una conflictividad muy grande. Ahora, una pregunta para cada uno y ya vamos a ir cerrando. Voy con vos, Aldo, y sigo con el resto. Para vos, puntualmente, ¿cómo tendría que ser la relación ideal entre los medios de comunicación o medios informativos y la justicia? La justicia debería poder brindar acceso a la información a los medios. Ajá. Eso que hoy ya se da debería ser incluso mejorado, facilitado y demás. Ahora, el problema suele ocurrir que pasa de ahí en más. Yo, por ejemplo, tengo la obligación, que no Pero la no tienen los sucede, abogados perdóname defensores. Aldo que te tire esto, ¿no? No sucede linealmente así en todos los casos, digamos. También hay funcionarios judiciales que tienen una mejor relación, vaya a saber uno por qué, con tal o cual periodista, con tal o cual comunicador. Entonces, ese circuito informativo Bueno. ya desde el vamos no sucede en el ideal. Este es el problema de cuando las cosas se hacen por personas y no con instituciones y no con un proceso. Sí. Debería haber todo un sistema dentro del MPA acá en la región que permita comunicar debidamente y a través de un profesional de la comunicación social las informaciones importantes, y entonces salimos de cuál es, que a mí me gusta este, a qué le gusta el otro, que yo soy amigo de este, que yo no asado con aquel, y la cosa está estructurada desde una institución con una modalidad de trabajo igual para todos. Ahora, vos fíjate que si damos esa información y del mismo modo la sociedad no la recibe o la recibe mal porque no se le pudo transmitir bien o porque busca otra cosa, el problema va a seguir existiendo. Entonces hay también una cuota de educación o de ética, como dijo alguno de los colegas que están hablando, que es necesaria que tengamos. Y a veces lo que se advierte es que esto se va perdiendo, o que no se fortalece, o que no hay una verdadera transmisión de valores dentro de los dirigentes, en general de todos, empresarios, periodísticos, de la justicia, de la política. Es como que es un viva la pepa, que el más vivo es el que gana, y bueno, todo eso repercute en los demás. Ricardo, que van a pedir después. Ricardo, ¿todo se reduce a eso? ¿A la ética, tanto de unos como de otros? Creo que es un pilar fundamental. Es un pilar fundamental, pero claramente no es el único. Pasa un poco por la responsabilidad, pasa un poco por la educación, por la instrucción. Tenemos medios de prensa, tenemos periodistas que lisa y llanamente no conocen de lo que se está hablando y emiten opiniones absolutamente distorsionadas. Tenemos medios de prensa que tienen un interés absolutamente subjetivo, personalizado, y consecuentemente informan o mal informan de esa forma. Pero vos ya decís ahí que tienen otro tipo de interés. Un hecho evidente de que, y por tomar simplemente este nuevo proceso penal, estamos, creo que si no me equivoco, a 4 o 5 años de la vigencia de este proceso penal. Creo que 5 años, doctor Querosa, me parece. 7 ya. 7 años. 7, casi 8, sí. 7 años, y sin embargo, es la primera vez que se hace un programa televisivo, un programa de un medio de prensa, donde vamos a charlar de la relación prensa, justicia, medio, justicia. Lo que te da la pauta de que hay veces que muy poco interesa a los medios de prensa obtener la mesura, la madurez y la necesidad de una información veraz. Lo que decía el doctor Querosa es absolutamente cierto. Un buen punto de partida sería que una institución como es la justicia, uno de los poderes del Estado, tenga centralizada la información por intermedio de un organismo a esos fines. Con eso evitaríamos el favoritismo que vos mencionaste y que todos lo conocemos, todos sabemos de esa forma. Y ese favoritismo
compra adeptos también, claramente. O sea, ustedes tienen una gran devoción por la primicia y por la nota primigenia, que se podría ahuyentar o anular con esa institución, como decía el doctor Querosa. Creo que debería nacer una autocrítica, porque acá cuando las circunstancias de la institucionalidad del país comprometen, comienzan con la autocrítica de todos los poderes. Y ustedes se autotitulan el cuarto poder, pero yo nunca escuché la autocrítica de este cuarto poder. Le exigimos autocrítica a la justicia, le exigimos autocrítica al Poder Legislativo, al Ejecutivo, le exigimos autocrítica a la ciudadanía, pero no escuché nunca la autocrítica del cuarto poder o de la prensa. Andrés. Por ahí podríamos comenzar a cambiar. Sí, ojalá. Andrés, puntualmente en el caso tuyo, no te voy a preguntar si coincidís con lo que decía Ricardo, porque probablemente sí. Ahora, en esto de lo que tiene que ver con los medios y el control, porque ahí automáticamente, voy a hacer más sencilla la pregunta, ¿hasta dónde crees vos que llega el ejercicio de la libertad de expresión desde un medio de comunicación, frente a esto de lo que estamos hablando? El ejercicio de la libertad de expresión es supremo y también es una garantía y festejo que así sea, y por eso es un Estado de Derecho. Pero como todo derecho, el tema está cómo se lo usa, Rodrigo, cómo se lo usa. Yo no creo que haya que poner un departamento de prensa en la justicia, insisto, los juicios son públicos, las audiencias quedan grabadas, cualquier comunicador social o periodista puede ir y pedir todo el juicio, los alegatos finales o las sentencias, y estudiarlas y leerlas y dar una opinión, sea cual fuere, porque hay que respetarla, sea cual fuere. El periodista puede estar muy enojado con la sentencia o puede estar muy conforme con la misma, pero después de leerla, después de ver qué pasó en el juicio. Porque, insisto, la opinión fresca y categórica, aventurada, temeraria, se refleja inmediatamente en la sociedad. Y la sociedad, como bien decías hoy, lo refleja en las redes. Volviendo un poquito para atrás al tema anterior, hace muy poco, cortito, Andrés, por favor. Ante una libertad de un imputado, familiares de la pretendida víctima, amén de atacarnos a los defensores, a mí, pero nosotros tenemos el cuero ya curtido en ese aspecto, han atacado a familiares del imputado. Inclusive atribuyéndole un delito. Lo más gracioso, ¿sabe qué es, Rodrigo? ¿Qué? Es que los abogados de esas personas no apelaron la decisión judicial. ¿Usted entiende hasta qué punto llega esa carga emocional que los hace olvidar? Reprocha a los abogados defensores, pero no le reprocha un yerro imperdonable a sus propios abogados. Creo, y haciendo un mea culpa, que es la culpa, para ser reiterativo, es un poco de todos, pero más que nada es del periodismo, que tendría que enfocarse un poco más en la objetividad que nos piden a todos. Gracias, Andrés. Leonardo, ¿algo que quieras agregar? Y voy también con Gonzalo Basualdo. Ya está Binay acá para el cierre de la transmisión. Cortito, por favor. No, solamente que el periodismo debería formarse un poco más en su labor en el ámbito judicial y informar con un mayor grado de responsabilidad y conocimiento, sobre todo, y tener una marcada línea de valores a la hora de dar la información. Por sobre todo, trayendo a colación un poco lo que decía el doctor Guido en su anterior locución, que hablaba de un más próximo juicio por jurado, que es lo que manda la Constitución. Entonces, también el periodismo desde su lugar podría contribuir a que la sociedad se vaya preparando para que esos jurados sean los más justos posible. Entonces, ustedes también, como periodistas, son responsables de lo que introducen en la sociedad y de la conducta que forman. Y ese es otro tema que vamos a seguramente abordar próximamente. Basualdo, cierro con vos. Mensaje de un televidente: bánquense también de vez en cuando una crítica. ¿Se bancan la crítica también? Perfectamente, lo bancamos, ¿cómo no? ¿Cómo no? Para eso estamos. Todos los días nos critican. Sí, además. Pero en el caso de la información, opera una suerte de agencia de noticias del Poder Judicial
está el Centro de Información Judicial en el Poder Judicial Federal y existe la Oficina de Prensa de la Corte, pero desgraciadamente no está muy abocada, no hay un representante en esta circunscripción judicial y se limita a referirse solamente a casos de mayor trascendencia. Entiendo que debería haber también alguien que represente, o sea, la voz del Poder Judicial en esta circunscripción judicial en el norte santafesino. En lo personal, entiendo que los jueces debemos ser jueces de puertas abiertas, dar información, en mi caso así lo entiendo, y obro en consecuencia. Muchas gracias. Eso, por otra parte, comparto lo que dicen con otros colegas. Muchas gracias a los 5 por participar. Ya les digo que probablemente tengamos que hacer una segunda tanda porque nos están solicitando puntualmente que sigamos hablando del tema. Gracias de verdad a los 5 por participar de la mesa judicial acá en Cuarto Intermedio. Muy amables. Y a ustedes que están del otro lado. Saludos a todos. Saludos. Gonzalo Basualdo, Aldo Gerosa, Ricardo de Gumois, Andrés Guido y Leonardo Baucero participaron de la mesa judicial, la número 2. En este caso, la relación de la prensa, nosotros, los medios de comunicación, la justicia, la opinión pública, todo eso aquí. Gracias por los mensajes, no llegamos, nos tenemos que retirar. Ya está Juan Carlos Binay con el cierre de las noticias de LTV. Chau.